Eh, es rico volver a estar con ustedes después de un par de semanas en las que no pude participar. Primero fue por el cumpleaños de mi hijo, entonces tuvimos un par de familiares acá en casa, unos amigos, y luego fue por vacaciones, porque aprovechamos el fin de semana largo de fiestas patrias y pescamos las cosas y nos fuimos al sur a visitar a mi papá, aprovechar de pasear un tiempo, de descansar y sacábamos cuentas con Sara y íbamos a cumplir casi 3 años sin salir. Entonces fue de verdad de bendición, fue de verdad para cambiar un poquito el aire y, y nada, pues aquí con todas las ganas volviendo a participar de este ministerio. De hecho, había como anécdota, hace 3 o 4 semanas Jorge me había preguntado si yo podía predicar hoy día y me dio incluso una fecha posterior también. Y yo las había anotado y había jurado y el lunes me habló Jorge al WhatsApp y me dijo, ¿cómo estamos para el jueves? Y yo, sí, bien, voy a participar, recuerda que te toca la clase. Y cuando me dijo eso me acordé que estaba comprometido, pero no, gracias a Dios. El tema que me dieron es algo que no es fácil de tratar, pero es algo con lo que debemos tratar de vivir día a día. Y de hecho me gustaría hacer un enlace con la última estrofa. En realidad no sé cómo se llama esa última parte que estuvimos cantando. Y habla de las verdades del cristianismo y de cómo podemos nosotros decir algo y no vivirlo, o decir algo y vivirlo. Y, y mucho de esto del vivirlo tiene que estar enlazado con el creerlo, con creerle a Dios, con creerle sus promesas. Decía en las últimas líneas, y de lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el control. Y uno canta estas alabanzas en un principio porque uno se las sabe, ya la hemos escuchado tantas veces que uno se las sabe, pero yo muchas veces me encuentro no tomando el peso a lo que estoy declarando. A todos nos gusta escuchar estas palabras y de que Dios es todopoderoso, de que Dios por su gracia nos salvó, de que Dios en su infinito amor por nosotros entregó a su Hijo en la cruz, pero a la hora de los que hubo es re difícil de entender esto y entregar, eh, soltar el volante y creer de verdad que es Él el quien tiene el control, que es Él en quien nosotros debemos confiar y que es Él ante quien nosotros debemos arrodillarnos y entregar nuestras vidas. Yo sé, y mirando aquí sus caras, puedo entender también que ustedes lo entienden así, que sienten el mismo pesar que yo siento al hacer una reflexión respecto a estas alabanzas. El tema de hoy es Cristo en nuestras vidas. Así textual me lo dio Jorge, me dijo, tú tienes libertad, busca otro tema, no tiene por qué ser este versículo el base, pero me gustó tanto y lo que estuve leyendo en la semana y hoy día ya el último, definiendo todo lo que les quería compartir. Siento que no me equivoqué. Voy a estar compartiendo la presentación. Es bien breve, es bien básica, pero siento que es potente y que tiene el mensaje perfecto para nosotros en estos tiempos que estamos viviendo. Cristo en nuestras vidas en Gálatas 2:20. Ahí. Yo voy a leer la versión Nueva Traducción Viviente, es una versión que me gusta bastante, en la que me apoyo para comprender el a veces difícil Reina Valera 1960. Y, y me agrada el uso de las palabras aquí para darle el sentido y el contexto a lo que voy a comentarles hoy. Y dice así, mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así
vivo en este cuerpo terrenal confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo. Esta última parte, así que vivo en este cuerpo terrenal confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí, me hace sentir lo mismo que les comentaba respecto a la última alabanza. Lo tenemos tan internalizados como cristianos, lo tenemos tan internalizados como varones de la iglesia, como miembros de ICISA, y de repente es difícil creerlo y vivirlo, porque saberlo, incluso tenerlo memorizado, no nos garantiza de que estemos viviendo de acuerdo al plan que Dios tenía para nuestras vidas. Entonces, un poquito en contexto, y antes en el capítulo 2 de Galatas, podemos ver que Pablo ya fue aceptado por los discípulos como un testigo válido del ministerio de Cristo. Eh, lo habían aceptado a él y Bernabé como lo que estaban diciendo era lo que se debía compartir, que no debían agregarle nada más y que no había ninguna corrección que hacer a lo que él estaba enseñando. Pero luego, en el mismo contexto del Gálatas 2, ahora desde los versículos 11 al 21, al menos en mi Biblia tiene como título que Pablo enfrenta a Pedro. Y yo digo, ya como el recién llegado va a estar enfrentando a Pedro y que en la tradición cristiana occidental, o más bien en los católicos, es el líder de la iglesia, es la piedra sobre la que Cristo cimentó la iglesia. Para los católicos en específico es el Papa y es la principal autoridad. Eh, y así dice más o menos. Lo voy a leer. Pero cuando Pedro llegó a Antioquía, tuvo que enfrentarlo cara a cara, porque él estaba muy equivocado en lo que hacía. Cuando llegó por primera vez, Pedro comía con los creyentes gentiles, quienes no estaban circuncidados. Pero después, cuando llegaron algunos amigos de Santiago, Pedro no quiso comer más con esos gentiles. Tenía miedo de la crítica de los que insistían en la necesidad de la circuncisión. Como resultado, otros creyentes judíos imitaron la hipocresía de Pedro e incluso Bernabé se dejó llevar por esa hipocresía. En el verso 14 dice, cuando vi que ellos no seguían la verdad del mensaje del Evangelio, le dije a Pedro delante de todos los demás, si tú, que eres judío de nacimiento, dejaste de lado las leyes judías y vives como un gentil, ¿por qué ahora tratas de obligar a estos gentiles a seguir las tradiciones judías? Sigue más adelante diciendo, tú y yo somos judíos de nacimiento, no somos pecadores como los gentiles. Sin embargo, sabemos que una persona es declarada justa ante Dios por la fe en Jesucristo y no por la obediencia en Dios. Perdón, y no por la obediencia a la ley. Nosotros hemos creído en Cristo Jesús para poder ser declarados justos ante Dios por causa de nuestra fe en Cristo y no porque hayamos obedecido la ley, pues nadie jamás será declarado justo ante Dios mediante la obediencia a la ley. Pero supongamos que intentamos ser declarados juntos ante Dios por medio de la fe en Cristo y luego se nos declara culpables por haber abandonado la ley. ¿Acaso esto quiere decir que Cristo nos ha llevado al pecado? Por supuesto que no. Más bien, soy un pecador si vuelvo a construir el viejo sistema de la ley que ya eché abajo. Ya casi terminando dice, pues cuando intenté obedecer la ley misma me condenó. Así que morí a la ley. Es decir, dejé de intentar cumplir todas sus exigencias a fin de vivir para Dios. Y ahora volvemos al versículo base. El número 20 dice, mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal, confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Yo no tomo la gracia de Dios como algo sin sentido, pues si cumplir la ley pudiera hacernos juntos ante Dios, entonces no habría sido necesario que Cristo muriera. Y aquí está la respuesta a mi interrogante al principio. ¿Cómo un recién llegado al liderazgo de esta iglesia primitiva, a los pilares o los fundamentos de la iglesia que conocemos hoy, puede enfrentar al que el mismo Cristo tenía como uno de sus más cercanos, el que le entregó la tarea de apaciguar su grey?
Y la única herramienta que tenía Pablo era Cristo, el ser fiel a la enseñanza de Cristo y vivir como Cristo había mandado. Entonces, en este verso de Pablo versus Pedro, yo identifico al menos 4 cuestiones que me gustaría que reflexionáramos y que entendiéramos y que identificáramos en nuestras mismas personalidades. Y la primera es la hipocresía, la que está en los versículos del 11 al 13. ¿Cuántas veces nosotros mismos no nos hemos visto siendo hipócritas, mintiendo, teniendo una máscara para estar aquí en la iglesia frente a los hermanos y en nuestras vidas, en nuestro día a día, no tenemos ninguna semejanza con Cristo? Eh, yo me reflejo a esta luz y bueno, en muchas de las clases anteriores que yo he dado, tanto aquí como en el culto el día domingo, les he comentado que yo tengo una raíz católica, y católica no tan tradicional como el típico chileno, sino que mi familia, mis papás, eran participantes activos en la Iglesia Católica. Ellos preparaban a niños para su primeras comunión, a adolescentes para su confirmación. Eh, como familia éramos una familia amiga del cura de la iglesia en la que nosotros participábamos, del sacerdote. Entonces yo tengo unas cadenas muy difíciles de romper en mi vida, que gracias a Cristo, gracias a su iglesia, gracias a los pastores, gracias a Sara, he ido sanando, y por sobre todo gracias a Dios, que en su infinito amor envió a Cristo a morir a la cruz por mí. Eh, pero aquí yo lo veo reflejado y me siento a veces como un Pedro, tanto en la hipocresía como en la coacción, que es lo que viene en el versículo 14. ¿Cuántas veces nosotros mismos, la coacción es hacer que alguien haga algo, obligar a una persona a hacer ciertas cosas? Y yo, para ser así muy, muy sincero con ustedes, a veces he usado la misma palabra para ganarle un punto a Sara, diciendo que usando la palabra no lo hago porque yo esté bien, sino que de hecho me veo reflejado, por ejemplo, en episodios como cuando Jesús fue al desierto y se vio en esta conversación con Satanás, y Satanás usaba la palabra para tentar a Jesús. Eh, muchas veces, no sé, una queja que probablemente muchos de ustedes hayan escuchado, o capaz que no. Por ejemplo, Sara siempre me dice, no sé, que yo debo hacer ciertas cosas porque soy la cabeza de la cabeza del hogar, porque soy el sacerdote de la familia. Y ella lo dice en un buen sentido, pero después cuando yo quiero sacar un provecho de Sara, o cuando quiero obligarla a hacer algo, yo le digo, ¿acaso no soy la cabeza del hogar? En ese sentido uso la coacción, y eso también lo vemos en el versículo 14 en esta cita. Hay que ser cuidadoso con eso, porque cuando yo busco la comparativa y cuando veo los más coaccionadores dentro de la Biblia, hay un personaje que destaca, y este personaje es Satanás. Entonces aquí vemos conductas de Satanás en nosotros, y esto es lo que nosotros debemos dejar en la cruz. La justificación de nuestros pecados, la salvación de nuestra vida, ¿es acaso por la ley o por Cristo? Todos nosotros sabemos la respuesta, pero muchas veces nos volvemos tan legalistas, criticamos al hermano a la luz de lo que nosotros creemos que es correcto, y no nos hemos parado a pensar, eh, a ser como Cristo, a dar nuestra vida por otro hijo de Dios. Nunca hemos parado a decir, Cristo lo amó a él también, y su error, su equivocación, su pecado, no debo usarla para aplastarlo, sino que debo usarla como una herramienta para acercar a esta persona a Cristo. Eh, entonces debemos valorizar esto. Debemos dejar nuestro legalismo, debemos dejar... eh, aquí ya se suma un conjunto, o sea, la coacción y la hipocresía están avaladas por la ley, y nosotros no estamos salvos por ley. Aquí hubo un sacrificio importante, hubo la muerte
una persona que es Dios, que envió a su Hijo a morir por nosotros para salvar nuestras vidas. Y el último punto, que está en los versículos 20 y 21, es reconocer y comprender el sacrificio de Jesús. Y una vez que nosotros lo entendemos, porque ya lo conocemos, o sea, en nuestra tradición en Chile no hay nadie que no haya escuchado hablar de Dios, al menos de los que nacimos en Chile. Chile por tradición es un país católico, es un país que, bueno, hay mucha, la iglesia evangélica tiene una gran historia, y ahora hay un montón de iglesias mormonas, testigos de Jehová, todos, y en las que sabemos lo que pasó históricamente. Sabemos y se celebra Navidad, y se celebra Pascua, y se celebran un montón de festividades religiosas, pero nosotros debemos reconocer este sacrificio de Cristo y comprender lo que significa. Y aquí vuelvo a lo de la última frase en la canción que cantamos, y de, en verdad comprendemos cuál es el plan de Cristo, cuál es el plan de Dios, en verdad comprendemos estas hermosas alabanzas que cantamos, pero que tienen muchas verdades y muchos desafíos para nuestras vidas. Entonces, el ser crucificados con Cristo no es virtual, hermano. No es literal y no significa que estemos ahí con los clavos atravesando nuestras extremidades para estar con Cristo. Porque hubieron personas que estuvieron con Cristo crucificado. Y yo les recuerdo, ellos eran ladrones. Esta crucificación con Cristo es espiritual. Él fue crucificado en nuestro lugar. Él ya cumplió la parte literal de esto. Entonces nosotros debemos llevar nuestro espíritu a la cruz. Y esto es lo que debemos recordarnos día a día. Debemos rendir nuestro yo, debemos rendir nuestros deseos, debemos rendir nuestro egoísmo, debemos rendir el Adán y llevarlo a la cruz día a día. El ser crucificados con Cristo se trata de fe. Y repito, hay que creer esto, no solo saberlo, no solo debemos decirlo, no debe ser un mantra que vamos a repetir por ahí para que nos dé suerte. Es algo que debemos creer, es algo que debemos vivir. Y esto tiene un reflejo en una ceremonia hermosa que nosotros celebramos y puede ser representado en el bautismo. Y el bautismo es para dejar atrás nuestra naturaleza pecaminosa. Cuando nosotros somos sumergidos en la agua, estamos siendo enterrados, estamos siendo crucificados. Y una vez que salimos, somos una nueva criatura. Y esta nueva criatura es la que en espíritu está con Cristo y vive y triunfó. El conocimiento y la convicción nos trae de nuevo a esto. Ser una nueva criatura. Ya nos bautizamos. Tú te bautizaste ayer, está bien. Tú te bautizaste hace 10 años, está bien. Tú te bautizaste hace 30 años, está bien. Tú debes vivir esto día a día. El ser una nueva criatura nos da una oportunidad todos los días de negarnos a nuestros trapos sucios, a nuestra ropa sucia, a nuestro pecado apestoso, y decidir decir no a eso y sí a vivir en Cristo. Es entregar el viejo hombre y tener la convicción de que somos libres gracias al sacrificio de Cristo en la cruz que nos limpió a través de su sangre. Y la gracia, esta palabra que nos gusta decir mucho, pero que nuevamente debemos entender. En el versículo 21 dice, yo no tomo la gracia de Dios como algo sin sentido. Pues porque si nosotros pudiéramos cumplir la ley para hacernos juntos ante Dios, entonces el sacrificio no hubiese sido necesario. Y estamos desmintiendo todo lo que creemos. El vivir bajo la gracia es una obligación a esto, a luchar día a día, a luchar con nuestra naturaleza, a luchar con el Alan, a luchar con el pecador, a luchar con el mentiroso, con el ladrón, con el que ve pornografía, con el que trata mal a su esposa, con el que trata mal a sus hijos, con el que es maltratador,
con el que se queda con un vuelto que no le corresponde. Y por la gracia de Cristo tenemos una oportunidad día a día de renovarnos, de día a día ser limpios y de día a día tratar de ser santificados para estar con el Cordero en las bodas. Cristo nos da una vida victoriosa. ¿Y qué podemos? Aquí les voy a leer esta pregunta textual. ¿Podemos seguir con nuestra vida tal como antes de conocer a Cristo? Y en el versículo de Gálatas 2:20 está la respuesta. Para vivir una vida victoriosa debemos estar crucificados con Cristo. Y el estar al pie de la cruz o el estar arrodillado llorando la cruz no es la forma, porque Cristo no venció ni parado al lado de la cruz, ni venció llorando en la cruz, ni venció llorando en el monte la noche anterior al ser arrestado, ni cuando por el estrés que él sufrió se dice que incluso transpiró sangre. Cristo venció en la cruz, negándose a sí mismo para salvarnos a nosotros. Tomar la cruz es negar nuestra naturaleza. Y es ahí donde nosotros vencemos potestades, donde vencemos principados y donde, tal como Cristo, vencemos a Satanás. Entonces, ahí en la cruz, hermanos míos, amados míos, en esta lucha diaria es donde nosotros podemos ser llamados cristianos de verdad y vivir una vida en Cristo. Es ahí donde somos cristianos, porque cristianos nos han dicho muchas veces lo que significa. Puede ser traducido como pequeños Cristos o como seguidores de Cristo. Y el acto más destacable de Jesucristo o de Dios en la Trinidad, en su versión de hombre, la más cercana a nosotros eh, respecto a nuestra semejanza, fue ahí en la cruz. Entonces yo le invito a que, como Cristo vive en nuestras vidas, nosotros tomemos nuestra cruz. Y esto no se llama, no se trata de tomar la cruz y cargarla y hacer un vía crucis y vivir bajo el castigo, bajo el dolor, sino al contrario, es el momento de la victoria. Crucifiquen su viejo yo, crucifiquen a Patricio, crucifiquen a Mauricio, a los Albertos, crucifiquen al pastor Juan Carlos, crucifiquen al hermano Naki, a Domingo, a Jorge, a los Jorge yo los quiero ver crucificados, a Rodolfo, a Marcelo, a Alberto, a Mauro, a Felipe, a, al Jesús, yo los quiero ver crucificados para que el día de mañana sea Cristo el que envía, que las personas puedan ver a través de nosotros a Cristo y que quieran acercarse a Cristo y que quieran estar en la iglesia y que quieran venir a Isisa y que se peleen los cupos del día domingo para adorar a quien se sacrificó por nosotros, hermanos. Eh, Tenía preparadas muchas cosas más. La PPT en un principio era mucho más larga, pero me gusta esto de que el mensaje sea sencillo. Y yo vuelvo a repetir porque quiero que se les grabe en sus cabezas. Así cuando cantamos nuestras canciones ahora, cuando cantamos el domingo, cuando estamos camino al trabajo o en nuestra casa escuchando una palabra, no nos quedemos en la bonita de la melodía. Hay momentos para apreciar esas cosas. Hay momentos para apreciar la virtuosidad del músico, para apreciar la voz del cantante. Pero quedémonos en que esto son inspiradas en la Biblia. La mayoría de las canciones son inspiradas en la Biblia. Y la Biblia, a su vez, fue inspirada por Dios. Eh, Reconozcamos esto, asumámoslo con valentía, porque hay que ser valiente para tomar esta decisión de morir todos los días y de confiar en el Señor. Porque de todo lo que viene, colgándome de la canción, Él tiene el control y Él nunca pierde el control. Hermanos, permitamos a Cristo gobernar nuestras vidas y vayamos todos los días. Cada vez, yo sé que es difícil abandonar mi naturaleza, pero el sacrificio de Cristo fue para eso,
para que nosotros estemos más cerca de Dios al ser iguales a Cristo. Así que eso, hermano, les agradezco su tiempo, espero que esto les sirva de reflexión, que puedan meditar en esto y ojalá tengan una revelación similar a la mía o una revelación, que es lo importante. Que este verso base de Gálatas 2:20 lo puedan vivir, lo puedan apreciar, lo puedan trabajar todos los días y que lo que yo dije no sea una locura que está pasando en este momento por mi cabeza, sino que sea palabra del Señor. Eso, hermanos, muchas gracias. Hermano Ana, muchas gracias a ti por esta enseñanza. Yo creo que le vamos a pedir a nuestro pastor Juan Carlos que si nos puede acompañar con algunas conclusiones finales para lo expresado y lo mostrado por Alan, pastor, por favor. Solamente decir que el libro de Gálatas es un libro fantástico, es uno de los libros que expresa con mayor claridad lo que son las convicciones de un judío que conoce de pronto a Cristo y a causa de ese hecho, todos sus esquemas experimentan un proceso de mutación y cambio que lo llevan a convertirse en el famoso apóstol Pablo, pues, de donde surgen convicciones como las que expresa en este capítulo que Alan compartió y que le otorga, digamos, autoridad, como por ejemplo referirse como se refiere a nada menos que a quién era la principal figura o autoridad pública de la iglesia en ese momento, eh, que es Pablo, o sea, que es Pedro. Pero la autoridad espiritual que Pablo tenía era de tal magnitud la revelación que él había alcanzado. Para muchos supera la propia revelación que tenían los propios apóstoles. Y por eso mismo es que él sale en defensa de quien es su prole o rebaño que tiene a cargo, en este caso el mundo gentil, porque él es el apóstol de los gentiles. Pero muchos dicen de que la conversión de Pablo fue de tal magnitud que se convirtió en uno de los cristianos más potentes que en ese tiempo existían. Y justo he estado leyendo un libro en estos días que habla acerca de si realmente Pablo abandonó sus convicciones elementales que tenía del judaísmo. Y claro, uno a medida que lee el Nuevo Testamento, uno ve cómo eh, Pablo eh, se dio el, o el espíritu lo llevó a expresar convicciones que para los judíos resultaban insoportables, como por ejemplo el situar a Cristo en la misma perspectiva de Dios, situar al espíritu en la misma perspectiva de Dios. Porque para los judíos 3 veces al día, ellos mirando al templo recordaban que el Señor era uno solo y que de pronto apareciera una persona como Pablo, quien había sido miembro de ellos mismos, colocando al Cristo y al Espíritu en la misma perspectiva de Dios, era algo no menor. Pero eso habla acerca del cambio que el Cristo puso en Pablo y que a Pedro le resultaba una fuente de dificultad y que una de las razones del conflicto que se menciona en este capítulo. Pedro le tenía
un temor súper potente a los judíos mesiánicos, al judaísmo presente. Y por eso que tenía esos cambios de actitud, que cuando estaban lejos de los judíos, se llevaba re bien con los gentiles, pero cuando aparecían los judaístas, cambiaba de actitud y aparecía como despreciando a a los gentiles. Entonces es un capítulo súper interesante y que yo creo que ya Alan dijo lo que requerimos cada uno de nosotros. Entender de que el Señor nos llama no a temer a las personas, sino que tener siempre en perspectiva el llamado de Dios. Y en segundo lugar, eh, recordar de que estamos en Cristo y estamos crucificados con Él. Ya no vivimos para servirnos a nosotros mismos, sino que vivimos para que Cristo sea la fuente de autoridad más importante en nuestra vida. No tengo nada más que decir porque voy a confesar algo. Fui interrumpido por una llamada de teléfono y me perdí como 5 minutos de lo que Alan estaba diciendo. Y estaba re bueno el sermón. Así que menos mal que está grabado y lo voy a poder escuchar completamente. No tengo nada más que decir salvo orar por Alan y por la obra que ellos están desarrollando en medio de nuestra iglesia. Padre, te damos gracias por esta palabra. Señor, bendecimos tu nombre, Dios, por la obra que tu Espíritu, Dios, comenzó a hacer en nosotros, revelándonos la vida de tu Hijo. Y Padre, como este es Dios quien vino a la tierra, Dios, a nada menos que a morir por cada uno de nosotros para reflejar la clase de amor, Dios, que tú tienes para con nosotros. Oramos, Señor, para entender el llamado, entender lo que tú esperas de cada uno de nosotros. Padre, ayúdanos para aspirar, Dios, a esta clase de vida crucificada de la cual el apóstol hace mención, en la que Cristo, Padre, sea lo más importante en nosotros y que nosotros podamos nuestro ego, nuestra vida, Señor, nuestras ilusas pretensiones de deidad existentes en nosotros, Señor, que responden a la visión pagana, Dios, que el mundo nos proyectó en nuestro interior. Señor, podamos deshacernos de estas cosas y dejarlas en la cruz y entender de que solamente en Cristo vamos a tener la clase de libertad para poder vivir la clase de vida que tú esperas. De manera especial, Señor, quiero orar por Alan, por Sarita, su esposa, por su hijo, Dios, que tú les bendigas a los tres y que puedan seguir siendo, Padre, personas al servicio de tu reino, al servicio de tu iglesia, bendiciendo nuestros matrimonios, nuestras vidas familiares, por medio de lo que tú estás, Padre, haciendo en sus vidas en este tiempo. Te doy gracias, Señor, por ellos y que tu gracia abunde en sus vidas y, Padre, que no hayan temores que los inhiban o que los puedan llevar, Dios, a tener actitudes como de pronto podemos tener ante las impresiones que terceros pueden dejarnos a cada uno de nosotros. Padre, gracias por esta palabra y oro por cada uno de mis hermanos presentes en esta noche. Que la gracia de tu Espíritu nos llene, Padre, profundamente de tu presencia. Por Cristo Jesús oramos. Amén.